En coyuntura, recibimos ahora a Rosa María Palacio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy bien, días agitados para los dos. Días muy complicados, pero hay varios planos que se están intercruzando. Yo creo que lo más importante, compartir esto conmigo, es el modo en que está el país. Movilizaciones, protestas, pero también actos de vandalismo, mucha violencia, mucha crueldad. ¿Qué impresión te genera este clima? Bueno, el sábado en la tarde, el sábado post golpe, yo veía que esta situación estaba saliéndose de control y que el país necesitaba una señal clara de que el Congreso no se quedaba y que Dina Boluarte no se quedaba, y que ella cometió un error garrafal juramentando hasta el 2026. Y esto ya estaba completamente fuera de control. De ahí la urgencia, muy temprano el domingo, cuando se publica mi columna en La República, de decir la urgencia de esta hora. Es decir, que se van. Porque la gente, claro, está descontenta con lo que ha hecho Pedro Castillo, condena lo que ha hecho Pedro Castillo, pero no aplaude lo que ha hecho el Congreso. Y lamentablemente creo que ese sentimiento de acá se van todos se ha mezclado con el oportunismo que siempre hay de actos vandálicos. Hay gente que roba, sí, lo hemos visto en Arequipa, perfecto, pero hay gente que incendia. Y los que incendian en realidad están en otro plano. Están en el plano del ataque, no lo quiero llamar terrorista porque me parece absurdo, tendrían que tener pertenencia a una organización terrorista y no la tienen. Pero sí están en la subversión del orden público, si quieres, ¿no? En la alteración permanente del orden público, porque tienen algún tipo de agenda. Y las agendas son muy diferenciadas dependiendo de la localidad en el país. Entonces, por ejemplo, los mineros ilegales que salen o informales que salen de Chala hacia Camaná en camionetas, ¿qué queman? 250 Claro, camionetas. claro, ¿qué queman? Queman el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Por qué queman lo que está ahí? Porque quieren quemar las pruebas, probablemente, de una cantidad importante de delitos por los cuales están siendo investigados sus patrones. Entonces van perfectamente con una dedicación y una determinación a quemar eso y solo eso. Se queman comisarías, se queman Poder Judicial, sedes del Ministerio Público, infraestructura nacional, aeropuertos, ¿no es cierto? Hemos tenido primero Andahuaylas, luego Arequipa, Cusco salvado con las justas, pero cerrado por horas, muy bien, y también, obviamente, carreteras, energía, gas de camisea, porque el 50% de la energía del Perú sale de ahí. Entonces, eso ya no es una protesta cívica, harta, molesta con Castillo porque de un golpe de Estado, porque traicionó las expectativas populares. Molesta con Boluarte porque no ha renunciado, o molesta con el Congreso por incompetente y mediocre. No, esto tiene otra agenda y se superponen. Ese es el problema. Entonces, cuando tú estás atacando la planta de activos, no sé, de una empresa de leche, de la Coca-Cola, de los exportadores en Majes, en el Pedregal, tú estás mandando otro mensaje. Es un mensaje de desestabilización nacional. ¿Organizado por quién? Tú y yo sabemos, somos hijos de las épocas terribles del Perú, que con 200 personas tú controlas una carretera. Y con 500 o 1000 puedes controlar un distrito. Mayor, por algún tiempo, no por mucho tiempo, por algún tiempo. Y eso es lo que hemos estado viendo explotar ya el domingo, con fallecidos, el lunes, el martes, miércoles. Es decir, yo creo que los fallecidos, además del día domingo, no pueden quedar impunes y que la policía tiene que dar una explicación de qué es lo que ha pasado. Si hay armas hechizas, si no hay armas hechizas, por qué se usaron armas de fuego, por qué algunos días no tenemos ningún fallecido, con la misma policía y con las mismas acciones. ¿Y en qué lugares, verdad? ¿Y en qué lugares? Dependiendo del lugar. Porque en algunas zonas donde ha habido muchísima violencia, no ha habido ningún fallecido. ¿Por qué Lima no logra, ¿no es cierto? Lima, a pesar de las movilizaciones en el cercado, no logra plegarse a este ambiente absoluto de violencia? Porque no tiene base. Creo que Castillo y algunas izquierdas que se plegaron en un momento a su gobierno, luego se alejaron y luego han visto una oportunidad. Esas izquierdas están activando
sus bases en algunos lugares, como te digo, algunos con fines muy específicos. Es imposible dejar de notar que hay un componente organizado. Sí, sí, sí. Sí. Pero al costado, Son activos estratégicos, ¿no? de acuerdo, pero al costado, por ejemplo, Javier Torres ayer en una conversación en La Mula comentaba que, sin embargo, también, no alternativamente, sino también es cierto que cosas como Andahuaylas solo ocurren en tiempos de sequía. Y entonces la sobreposición entre explosiones explicadas por otras cosas, los agroindustriales en Ica, el mismo kilómetro 300 que se activó. Y Chao en el mismo lugar donde se activó la otra vez. Exacto, el verano del 20. Exactamente. Entonces una sobreposición entre una explosión, un desborde acumulado si queremos, y algunas cosas que parecen evidentemente organizadas. Claro. Como tú dices, quemar fiscalías y juzgados en varias ciudades al mismo tiempo jamás ha sido el casual, ¿verdad? Recordemos que Claro. en el 92 una de las primeras cosas que ocurrió con el golpe fue los expedientes Así que es. fueron secuestrados del poder Es lo primero que haces. Ahora, ¿cómo ves al gobierno frente a este plano? Porque es un plano que requiere cirugía para separar los niveles de una confusión y una sobreposición muy intensa. Yo creo que muy débil. Primero, Dina Boluarte es una persona que llega muy débil al poder, no tiene partido, no tiene bancada, no tiene ningún apoyo político per se, porque el que tenía con Vladimir Cerrón lo pierde, le expulsan, ¿no es cierto? El que podría haberle quedado del bloque magisterial que apoya a Castillo, lo pierde también, porque la consideran una traidora. Entonces, a la izquierda no tiene apoyo. A la derecha tiene apoyo circunstancial. No hay un apoyo para Dina Boluarte per se. Hasta hace 3 o 4 semanas decían primero se va Dina y después vacamos a Pedro Castillo. La querían inhabilitar hasta el lunes antes. Hasta el lunes antes en que juramentan como presidente estaban discutiendo su inhabilitación por Lo que 10 debería años. mostrar que no ha tenido tiempo de ni siquiera madurar una plataforma política de legitimidad sostenible, ¿verdad? Así es. Entonces ella no tiene ninguna plataforma política propia. Su mandato proviene de una plancha presidencial y una sucesión establecida en la Constitución. Y el respeto a la Constitución, de ahí viene su mandato. Sale a buscar ministros y claro, no puede encontrar un gabinete de peso. Entonces los busca entre los viceministros, entre los directores generales, entre personas de la burocracia estable y antigua del Perú. Y ahí, bueno, obtiene gente competente en su materia, bien intencionada, pero que no tiene peso político. Salvo su ministro de Defensa, que ha sido exactamente, que ha sido su abogado, pero que antes fue ministro de Defensa, también de Ollantumala, y ya gobernó. Y se nota claramente en sus intervenciones que es el que sabe qué está pasando y qué está haciendo, porque los matices que le da a sus intervenciones te dicen claramente que aquí sí hay alguien que también está ejecutando una estrategia. De hecho, el anuncio de la cancelación de las prefecturas, siendo un tema de interior, fue de él. Claro. El anuncio del estado de emergencia, que también es un tema del interior, ha sido suyo. Claro. ¿Tú crees que Otárola puede compensar esto que has descrito como la falta de volumen político de este gabinete? En los gobiernos de transición, como el de Paniagua y el de Sagasti, lo primero que tienes que hacer es reconocerte como transición. El error de Dina Boluarte es decir, bueno, muchachos, nos quedamos hasta el 2026. Error garrafal. Es un gobierno de transición. Y el gobierno de transición tiene un objetivo o dos. El primero es restituir la democracia al estado anterior. Es decir, estamos en tránsito hacia unas elecciones, donde se va a restituir una presidencia, un congreso, etc. Y el segundo es un tema nacional que importe. Sagasti, claramente, vacunar. En el caso de Paniagua, claramente era perseguir a la corrupción que había emanado del régimen de Montesinos. Y claro, hay espacio para debates, para ideas, para otras cosas, pero las tareas están claras, son cortas: sacar adelante un proceso electoral libre, transparente y alguna cosa más que sea emergente. Creo que en este momento Dina Boluarte tiene esas dos tareas también. Una, pacificar el país. Dos, sacar un proceso electoral. No tiene más tareas. Que no se aboque a otras cosas. Si se aboca a ese plan, y el señor Otárola puede ser una persona tremendamente funcional en ese plan,
tú tienes una estrategia. Y la estrategia la conocemos. No se gana esto metiendo bala o reprimiendo. Esto se gana con inteligencia, como siempre se ha ganado. Primero, control de objetivos estratégicos. Eso sí lo militarizas, porque los militares no saben controlar el orden público, pero sí que saben cuidar un puente, ¿no? Para eso se entrenan. Cuando van a la guerra, ¿no es cierto? Tú cuidas tus objetivos estratégicos, cuidas tu energía, tu agua, cuidas tus puentes, cuidas tus vías de acceso. Eso lo saben hacer. Entonces sí, todo lo que es control de activos, las Fuerzas Armadas. Inteligencia, la policía hace infiltración, hace reconocimiento de todos los cabecillas. Yo hablaba de la mañana con Arequipa, con un reportero que tenemos allá, y nos decía, son las mismas personas que hemos visto recogiendo firmas para la Asamblea Constituyente de Bermejo y Cerrón. Si todos los conocemos. Entonces, si todos los conocemos, todos los podemos identificar. Eso es trabajo de inteligencia. Identifica a los cabecillas primero. Haz detenciones in situ, porque hay que hacerlas. Pocas, probablemente, porque tienes que enfrentarte a una turba. Pero haz detenciones in situ. Comienza a detener. 40, 20, 30 detenidos. Van a hablar. Van a contar quién les pagó, quién les dio, quién los convocó, quién los llamó, por qué están ahí. Y vas acumulando inteligencia hasta que puedes organizar claramente un cronograma de acción sobre esa base. Entonces, la policía tiene sus tareas muy claras, las Fuerzas Armadas tienen sus tareas muy claras, hay que permitir el despliegue, porque es un despliegue nacional, tienes que movilizar personal a Camisea, a zonas difíciles. Me acaban de mandar fotos de Espinar, videos de Espinar donde también han atacado. Es otra zona que acumula movilizaciones y protestas complicadas hace varios años. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de zonas complicadas. Entonces, tienes que desplegar personal en esas zonas y asegurar tus activos. En 1 o 2 semanas, ese trabajo intenso te va a dar, por lo menos a la ciudadanía en general, la sensación de que Dina Boluarte está en control. Lo que quieren sus adversarios es decir, esto es un caos. Esto es un caos, estamos en una situación de no gobierno y frente a la anomia social, bueno, tiene que venir un salvador. Y el salvador es Pedro Castillo. De acuerdo, pero eso es la construcción de un mito. Entre tanto, hay una tarea fuerte en orden interno y seguridad. Y al costado no hay también, Rosa María, una tarea fuerte en comunicación social, en legitimidad social, cosas como los bonos agrarios para la sequía, la preparación para una eventual helada. El sábado empezó a llover. Pues Dios es peruano, la peor sequía que hay en 50 años. El sábado me escribieron, me dijeron, felizmente empezó a llover. Y empezó a llover duro. Ayer está lloviendo en Cusco. Muchas de las imágenes que vemos en estos días, hay lluvia, está lloviendo, gracias a Dios, y tiene que llover mucho más. Pero sí, efectivamente, hay un problema social, un problema de legitimidad, un problema de mala comunicación. Dina Boluarte no es una buena comunicadora. Está cometiendo errores manifiestos. Es decir, lo que ella tiene que decir es, tengo 2 objetivos. Regresar al país a unas elecciones lo más pronto posible dentro de la ley. Lo más pronto posible. Y calmar al país. Hablemos de las elecciones, porque un gobierno se define como transitorio. Ha notado el error que significa comenzar diciendo me quedo hasta el 26. Pero un gobierno se define como transitorio en la medida que puede manejar un calendario electoral y condiciones para reconfigurar la oferta política. ¿Cómo ves el camino hacia esa alternativa? La primera cosa que me sale de los hechos es que la propuesta de llevar unas elecciones en abril del año 2024 es la lógica, porque no te da mucho el tiempo. La Constitución tiene un artículo, el 116, que establece que el presidente juramenta el 28 de julio del año en el que ha sido elegido. Es imposible, estamos en diciembre, organizar unas elecciones para que haya un presidente el 28 de julio juramentando si la ley orgánica de elecciones te manda un plazo de 270 días. Te faltan meses. Una solución es decir, no nos importa. Vamos a declarar que el artículo 116 no se aplica por excepción. Y empezamos en enero el calendario de 270 días, con primarias, etcétera, ¿no? Y terminamos en noviembre. Octubre o noviembre. 10 meses. Esa es una posibilidad, pero necesitas 87 votos en 2 legislaturas. Una legislatura tiene que ser la que termina mañana, que se amplíe lo que tenga que ampliarse y que se apruebe, haciendo la salvedad de estos artículos que estoy mencionando, que hay que mantener en suspenso para esta ocasión. La segunda es enero, y los convocas en enero a la segunda legislatura extraordinaria, que empieza en enero y terminará en junio,
Y en esa, la primera semana de enero, ratifican la remodificación constitucional y Dina Boluarte convoca elecciones. Ahora, esas son las elecciones. Las elecciones vienen relacionadas o amarradas con un paquete de condiciones para Así postular. es. Entonces, las condiciones son una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? El país tiene que entender que nosotros fuimos a un proceso de reforma política en el año 2018. Lamentablemente, no se aprobaron todas las reformas políticas, pero sí algunas. Entonces, por ejemplo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son obligatorias. Entonces, hay que montar en los partidos un esquema de primarias. Segundo, la valla electoral solo fue pasada por 10 partidos políticos en el año 2021, ahorita. Pero hay 15 partidos, proyectos de partidos en carrera para una inscripción. Les tienes que dar tiempo. ¿Cómo hacemos para que tengamos una participación plural? Muchos dirán, no me han dado tiempo, y la mayoría del país va a decir, a esos que están en el Congreso ya no los queremos en la balota, queremos a otros. Y ese es un problema que yo creo que es bien duro de entender. ¿Cómo hacemos para que se inscriban? Algunos ya están en fase de presentación de firmas, de constitución ya del partido mismo, otros recién ya están empezando. Que de esos, hasta donde se ha inscrito el partido del Frente Esperanza, que ha estado operando, y nada más. Se necesitan 3, 4, 5 más, por lo menos, para darle una variedad a la gente de opciones. Para sentir que estamos abriendo la oferta política a otras Exactamente. Que hay opciones. normalmente tienes 5 años para abrir la oferta política. Entonces no tienes ningún apuro. Pero ahorita, con esto, no hay 5 años. Hay menos de 2. Entonces hay que abrir. Esa es otra condición importante. Porque si no, tenemos los problemas de falta de democracia interna que tienen todos los partidos y volvemos a un esquema electoral donde elegimos caudillitos locales al Parlamento que no forman un partido político. Todos son llaneros solitarios, entonces cada uno hace lo que le da la gana cuando llega al poder y no hay forma de tener, por ejemplo, en esta coyuntura, partidos políticos nacionales. ¿Dónde está el partido político, por decirte, APP, en Cusco, en Arequipa? ¿Dónde están? Los partidos políticos nacionales hacían sentir su voz en una coyuntura como esta a nivel nacional, en sus bases nacionales. Y es impresionante que en la semana que lleva esta crisis, los partidos políticos nacionales no tengan ningún papel. Salvo Perú Libre, que ha querido capitalizar, y sus banderas de lapicito están por todas partes. Salvo Perú Libre, que sale completamente destruido de este proceso. Y ya estaba destruido en las elecciones regionales de octubre. Sí, claro. Destruido. Entonces sale destruido este proceso, se asocia con la parte más radical, exige asamblea constituyente, que todos sabemos que asamblea constituyente, y ese es un problema de comunicación que tiene que trabajarse, asamblea constituyente lo único que quiere decir es cámbiame el capítulo económico de la Constitución para que el gobierno sea propietario de los medios de producción. Con lo que ni siquiera necesitarías una asamblea constituyente, por Así eso es. es discutir un capítulo Así de la es. Constitución. Para empezar, pero es una envoltura, ¿no? Porque no creo que nadie quiera cambiar el listado de derechos constitucionales que están en el artículo 2, que está muy bien, nadie los quiere cambiar. Y nadie quiere cambiar tampoco, y todos queremos cambiar las relaciones ejecutivo-legislativo, que ya van a estar en marcha en este proceso. Pero ¿quién quiere cambiar algo más de la Constitución? Digamos que la disputa ahora es por restablecer instituciones, reconfigurarlas, más allá del envoltorio en el que vengan. Y ¿verdad? corregir errores graves de la Constitución que han sido muy duros en estos últimos 16 meses. Lo hemos conversado muchas veces. Se refiere a la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. en Así todas es. sus dimensiones. Y el 117, ¿no? O sea, no se concibe una democracia que no pueda hacerle un juicio político a un presidente por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Dirías que hay que drogarlo, sacarlo, suprimirlo. de la Constitución. Yo lo conversé contigo una vez y dije, mira, por último, si no se ponen de acuerdo, deróguenlo pues, ya. No busquemos una salida, un listado de derechos, no. Busquemos que se cumpla lo que dice la Convención de Naciones Unidas, que prohíbe este tipo de inmunidades anacrónicas. Mecánicas ciegas. Así es, completamente. Se entiende que un político no puede ser perseguido penalmente por sus ideas. Eso, obviamente. Pero lo que tú no puedes tener es un presidente que comete delitos en ejercicio de la función, delitos que creo que están más o menos manifiestos y hay de los cuales hay abundante información y abundante prueba, aunque la izquierda no los quiera ver, hay abundante prueba de que el presidente Castillo se ha beneficiado personalmente del ejercicio de su función, él y sus familiares. Requiem por dos conceptos que creo que vuelven a escaparse de la escena: bicameralidad y
reingreso de la reelección parlamentaria que permita sancionar a los malos con su así es. Esas son dos reformas que tienen que venir de cajón. ¿Por qué? Porque la reelección parlamentaria, si bien impopular, genera un incentivo al congresista que quiera reelegirse. Yo además creo que tiene que ser renovado el Congreso cada 2 años y medio, porque de esa manera el congresista no pierde su conexión con la población nunca, porque tiene que reelegirse, tiene que mostrarse, tiene que hacer algo correcto para la población y va a ir descubriendo que eso correcto no es ofrecer una obra pública, no es ofrecer un puente o una escuela. Eso correcto es, por ejemplo, no tirarte la educación superior de Perú o no favorecer a tus amigos transportistas. Eso es lo correcto. Entonces, esa reelección sí pone al congresista en un nivel de fiscalización mucho mayor. Reelección, pero cada 2 años y medio. Reelección que conduce los estímulos, pero vamos a los escenarios en los que el sistema se nos ha pervertido en esta amalgama de clientelismos. ¿Cómo, Rosa María, evitamos ese pasillo que se ha construido del Congreso a transportes, del Congreso a vivienda y que se expresa en esta escalada, ¿no? Fueron los casos Mamani originalmente, ahora son los niños. Al final del día, formas de reemplazar la representación porque eso es de intereses. Mira, yo lo he explicado tantas veces en campaña a candidatos que vienen de buena fe y que en la pausa me dicen, entonces, ¿qué ofrezco? Ofrezca que va a hacer leyes. Usted va a hacer leyes. Es lo más importante que puede hacer en su trabajo. No voy a representar. ¿Qué significa representar? No, llevar la voz de mi pueblo. ¿A dónde la va a llevar? A hacer leyes. La voz de su pueblo en la ley. No la voz de su pueblo en un negocio con un contratista, ¿no es cierto?, que le da un porcentaje a usted. Y lamentablemente el tráfico de influencias es un delito poco entendido en el Perú, poco conocido por los políticos. Personas que dicen, pues yo estoy sirviendo a mi pueblo. No, señor, usted está cometiendo un delito, se llama tráfico de influencias. Es que si no, no se harían las obras. Y lamentablemente el tráfico de influencias está institucionalizado en el Congreso por culpa del MEF. El MEF le permite a los congresistas manejar el famoso anexo 5 para colocar hasta cierto techo todas las horas que quieran, cuando están prohibidos de tener iniciativa de gasto. Y un TC que saca una barbaridad en una resolución diciendo que la iniciativa de gasto no está tan mal, que no es para este ejercicio, pero también para el futuro. Y perdóname, hay una presidencia de la Comisión de Presupuesto que convierte en su bandera para la definición del último presupuesto ampliar la cuota parlamentaria en la definición de proyectos. Así es, sin importar los techos ya, o sea, ya perdiendo la vergüenza, porque el techo que te ponía el MEF era, mira, más de tanto no vamos a gastar, no vamos a gastar. Ya, tú si quieres acomoda allá adentro un poquito, para aquí, para acá, pero no me gastes, no me interesa un pepino tu techo, gastamos lo que me da la gana. Si fueron por 4, de 400 a 1.600 millones. Claro, me interesa un pepino tu techo. Después bajaron el techo, ya, después regresaron al techo, digamos, porque le dijeron, bueno, no hay aprobación, nosotros no vamos a estar a favor de eso. Y el Congreso no tiene iniciativa de gasto por buenas razones, es lo que hay que entender. Por buenas razones, porque si no se convierte en todo un negociado, en un tráfico permanente de influencias, donde los contratistas del Estado tienen que tener su congresista. Ese es el nivel del asunto. Ese es el nivel. Resumiendo un poco lo que nos has dicho, tenemos un primer reto que es darle volumen político a un gobierno que tiene que pacificar un país en el que hay una sobreposición de conflictos simultáneos que hay que diferenciar. Tenemos entonces, además, un gabinete por reconstituir en esa dimensión, pero tenemos también un ciclo electoral por construir y un enorme desafío, contener la corrupción. Así es. Encontrada como plana. ¿Tus expectativas? ¿Podremos hacer esto? Mira, el Congreso es tan obstuso, tan necio ha sido en estos 16 meses, tantas veces, que yo le tengo poca fe. Porque ha primado el tráfico de intereses personales. Y te lo digo con franqueza, en el tema de la SUNEDU, lo que hemos visto es cómo los negocios particulares distorsionan una buena reforma. Entonces, no tengo mucha esperanza. A ver, vamos a poner una forma más optimista. Espero lo mejor, me preparo para lo peor. Esa es la actitud. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Con lo que la actitud tiene que ser permanecer vigilantes
y ver Por cosas supuesto. como el desplazamiento. Porque además tenemos un Congreso lamentablemente con personas con muy pocas calidades personales, salvo honrosísimas excepciones que por eso son excepciones. Y no me refiero solo a que se agarren a golpes. Hay que ver la forma en la que los congresistas se tratan con los medios de comunicación a través de redes sociales. Y tu audiencia es testigo de los insultos que yo recibo de congresistas de la República, de congresistas severamente cuestionados, con problemas penales. Ningún problema. El total descaro, la total impunidad, es lo que la gente desprecia. Y que es la razón por la que entonces, en el núcleo de la salida de esta crisis, está reponer un Congreso nuevo. Por supuesto. O sea, si ellos creían que se podían quedar una vez que sacaran a Castillo o a Castillo y a Boluarte, estaban completamente equivocados. Nunca leyeron al país. El país los odia por buenas razones, no porque la gente esté loca. Tiene todas las razones del mundo para detestarlos. El presidente se fue con 30% de aprobación, el Congreso tiene 8%. ¿Qué parte no entienden? ¿Qué es lo que no saben leer? Incluso te diré, he escuchado congresistas decir que el artículo 116, el de la sucesión presidencial, señala que si asume el presidente del Congreso, solo convoca elecciones presidenciales. Esa es su lectura. Es una fantasía que se ha escuchado últimamente. Para terminar, tus indicadores, ¿qué señales debemos esperar en los siguientes días que nos permitan saber que dentro de lo poco que podemos estabilizar, algo podemos poner en orden en el tiempo que sigue? Que las protestas vaya amainando. Hoy día estamos miércoles, no va a amainar hoy día ni pasado, pero que vaya amainando, aunque sea focalizadamente. Por ejemplo, Arequipa hoy día estaba con control militar. Está todo en paz. Cusco está fuera de control. Entonces, tienes que desplazarse, ¿no es cierto?, la Fuerza Armada y la Policía Nacional y los trabajos de inteligencia. Los trabajos de inteligencia. Los mensajes de apoyo social también. Obviamente, por eso te digo, o sea, las personas que han perdido un familiar en esto tienen que recibir absoluta garantía de que no va a haber impunidad. Eso tiene que estar por delante. Absoluta garantía de que no va a haber una investigación fiel a lo que ha pasado y que se le va a explicar cómo murió su hijo. Son chicos muy jóvenes, estamos hablando de 3 chicos de 18 años y dos menores de edad, más 2 personas ya un poquito mayores, pero no muy mayores. Entonces, estamos frente a la necesidad de que no haya impunidad. Tú no le puedes decir a la gente, mira, yo lucho contra la corrupción, pero a tu hijo que está muerto no te voy a contar cómo lo mataron. Nadie sabe. No, eso tiene que arreglarse ya. Claro. Arreglarse ya. Pero eso, la primera señal sería esa, ¿no? Que se ofrezca realmente justicia, que se ofrezca paz, que es lo que necesitamos más en temporada navideña, más en una campaña navideña que esperaban todos, porque las dos anteriores han sido malas. La del 20 malísima y la del 21 un poquito mejor, y esta era en la que te ibas a recuperar. El turismo tenía que recuperarse en temporada navideña. Es una temporada donde viene mucha gente de todas partes del mundo. Ayer veíamos un grupo de extranjeros de madrugada en el Cusco pidiendo ser rescatados por sus embajadas. Es lo peor que le puede pasar a un país. El turismo se te va y no regresa. Entonces, las personas tenían expectativas para este diciembre de recuperación económica, y eso no puede perderse. Eso no puede perderse. Y si eso se controla, yo creo que ahí Dina Boluarte tiene esperanza. Pero si Dina Boluarte no controla el país en las próximas 2 semanas, chao, Dina Boluarte. Tenemos entonces tareas por hacer. Está con nosotros Rosa María Palacios. Gracias, Rosa María, por este tiempo con nosotros. A ti, César, por haber compartido conmigo en la República todos los momentos del golpe de Estado. Y además todo el mundo me decía, porque mucha gente nos ha visto, lo único que él gritaba era: ¡deténganlo! O sea, le salió el alma de procurador anticorrupción y decía: sí, que no salgan con bolsas, revisen el equipaje, están llevándose las computadoras. Le salió el alma del procurador anticorrupción que estaba ahí, pero al final, efectivamente, eso fue lo que pasó. La policía detuvo al presidente. Eso fue lo que pasó. Estuvimos juntos. Huyendo, hay que decirlo, huyendo a la Embajada de México. O sea, no estaba yendo de paseo, huía. En el tránsito de la huida fue captado en absoluta flagrancia. Y la flagrancia lo cambia todo. Lo cambia todo, es lo que la gente tiene que entender. Cambia la respuesta del Estado,
siempre, ¿no? Al ladrón que está robando y que lo atrapas robando, no lo tratas igual a uno al que estás investigando si ha robado o no. Completamente distinto. Y mi voto es porque la historia salte de Castillo y se convierta en ordenar este país Así es. que necesita orden. Gracias, Rosa María. Gracias.